Roma estaba al borde del abismo. Una ciudad joven y frágil, rodeada de enemigos que querían destruirla o devolverla a la monarquía. El destino de toda una civilización pendía de un hilo. Pero en el valle cercano al lago Regilo, se libraría una batalla que cambiaría el curso de la historia. Una guerra donde lo humano y lo divino se entrelazarían para definir el futuro. Quédate, porque te contaré esta historia que pocos conocen, pero que marcó el inicio de la grandeza romana. En el siglo V a.C., Roma aún era una república joven, frágil y con enemigos internos y externos al acecho. El último rey expulsado, Tarquinio el Soberbio, no aceptaba su destierro y buscaba recuperar el trono perdido. Para ello, formó una alianza con las poderosas ciudades de la Liga Latina, enemigas tradicionales de Roma. Esta coalición reunió a miles de soldados, decididos a aplastar la incipiente república y restaurar la monarquía. Roma, consciente del peligro, convocó a su Senado para tomar decisiones urgentes y evitar la destrucción total. La elección fue histórica: nombrar a un dictador, Manius Valerio Máximo, con poder absoluto por un periodo limitado. Valerio tenía la misión de organizar y conducir las fuerzas romanas hacia la defensa y posible victoria. Mientras tanto, los latinos avanzaban por el Lacio, conquistando ciudades aliadas y ganando terreno con rapidez. Roma reunió a sus mejores guerreros y estableció su campamento cerca del lago Regilo, punto estratégico del conflicto. Allí, ambas fuerzas se prepararon para un enfrentamiento decisivo, sabiendo que el futuro de Roma estaba en juego. La tensión crecía entre soldados y generales, conscientes de la magnitud del desafío que tenían delante. El clima era tenso, y las plegarias a los dioses comenzaban a ser parte fundamental de la espera. Entre los romanos, la esperanza se mezclaba con el miedo, y la determinación se convertía en fuerza. En la Liga Latina, el odio por Roma y la ambición por el poder alimentaban sus filas. Los días previos a la batalla se convirtieron en un duelo psicológico tanto como físico. Se reforzaron estrategias, se asignaron roles y se ultimarían detalles para la confrontación definitiva. La historia estaba por escribirse, con sangre, honor y una intervención que trascendería el plano humano. El lago Regilo sería testigo de una batalla que marcaría el destino de una civilización entera. El sol apenas se alzaba cuando los primeros cuernos de guerra comenzaron a sonar en ambos campamentos. Los ejércitos se formaron lentamente, como si el destino mismo los colocara en su sitio. Los romanos ocupaban una posición elevada, defendiendo las laderas cercanas al lago, favorecidos por el terreno. Los latinos, más numerosos, desplegaron su infantería al frente y su caballería a los flancos, confiados en su superioridad numérica. Manius Valerio, el dictador romano, ordenó silencio absoluto. Observaba cada formación, cada movimiento, con la precisión de un artesano de la guerra. A su lado, Aulo Postumio, su lugarteniente, transmitía las órdenes con voz firme, sin titubear ante la magnitud del momento. Tarquinio, el rey exiliado, no comandaba las tropas directamente, pero observaba desde la retaguardia con la esperanza de reconquistar su trono. Los líderes latinos confiaban en la victoria rápida, pensando que Roma no resistiría un ataque conjunto de tantas ciudades aliadas. Pero la república había cambiado. Ya no era una aldea débil, sino una comunidad disciplinada, unida por ideales nuevos y poderosos. Cuando sonó el cuerno final, ambos ejércitos avanzaron. El choque fue brutal, con escudos que crujían y lanzas que perforaban carne y armadura. El centro romano resistió la embestida inicial, mientras sus alas se mantenían firmes ante los ataques de caballería latina. Valerio envió refuerzos con precisión quirúrgica, tapando brechas y reforzando los puntos más presionados. A pesar de su inferioridad numérica, los romanos se mantenían organizados y luchaban con una ferocidad nacida de la desesperación. En cambio, los latinos, aunque fuertes, empezaban a perder coordinación entre sus ciudades aliadas, que no siempre actuaban con unidad. El fragor del combate se intensificaba. El polvo del campo, mezclado con sangre, comenzaba a oscurecer el aire. Gritos, órdenes, relinchos y acero chocando llenaban el ambiente, creando una atmósfera infernal sobre el lago Regilo. Los comandantes romanos sabían que no podían retroceder. Si perdían esa batalla, no habría Roma a la cual volver. Y así, con cada golpe, Roma forjaba algo más que una defensa, estaba forjando su identidad. A medida que pasaban las horas, el combate se volvía más caótico. Las líneas ya no eran limpias, y la lucha se daba cuerpo a cuerpo, sin cuartel. Los latinos seguían presionando, confiados en que la superioridad numérica acabaría por quebrar la resistencia romana. Pero los legionarios, bien entrenados, mantenían su formación, y cada retirada era estratégica,
diseñada para atraer al enemigo hacia posiciones más favorables. Aulo Postumio lideraba desde el flanco derecho, enfrentando a la caballería de Tusculum con astucia y agresividad. En el otro flanco, los romanos soportaban la carga pesada de los infantes de Cora y Aricia, que peleaban con fiereza descontrolada. En un momento clave, un mensajero llegó hasta el dictador Valerio con noticias alarmantes: el centro romano comenzaba a ceder. Valerio montó de inmediato y cabalgó hacia el frente, reorganizando personalmente a las cohortes dispersas. Su presencia reanimó a los soldados, que lo veían como la última muralla entre Roma y el desastre. Los enemigos, al notar la llegada del dictador, intensificaron su ofensiva. Querían cortar la cabeza del ejército romano de un solo golpe. Entonces ocurrió lo inesperado. Desde la retaguardia romana, aparecieron dos jinetes desconocidos, montando caballos blancos resplandecientes. Avanzaron con velocidad imposible, atravesando el campo como si nada pudiera detenerlos. No respondían a órdenes, pero luchaban como si conocieran el corazón de la batalla. Cortaban lanzas, derribaban enemigos, abrían paso entre la confusión con una gracia casi sobrenatural. Los legionarios comenzaron a murmurar sus nombres: Castor, Pollux. La leyenda de los Dioscuros, hijos de Zeus, se hacía carne en plena guerra. El pánico comenzó a apoderarse de los latinos, que no comprendían si lo que veían era humano o divino. Aprovechando el desconcierto, Valerio ordenó una ofensiva total por el centro, ahora reforzado y con el ánimo enardecido. El campo cambió en cuestión de minutos. Roma había pasado de la resistencia al contraataque. El contraataque romano fue devastador. Aprovechando la confusión enemiga, las cohortes avanzaron con fuerza renovada, empujando a los latinos hacia terrenos desfavorables. La llanura cercana al lago, antes una ventaja para los aliados, se convirtió en una trampa al quedar saturada de cuerpos y estandartes caídos. Los Dioscuros seguían combatiendo. Su presencia desafiaba toda lógica, y hasta los veteranos dudaban de lo que sus ojos veían. Castor blandía una lanza dorada, mientras Pollux cortaba con una espada curva de brillo imposible. A donde iban, el enemigo se dispersaba, y los romanos se reagrupaban con fervor casi religioso. Tarquinio, observando desde lejos, comprendió que algo fuera de su control estaba ocurriendo. Intentó enviar refuerzos al centro, pero ya era tarde, sus líneas comenzaban a fracturarse por completo. La alianza entre las ciudades latinas, frágil desde el inicio, se desmoronaba en medio del caos. Tusculum retrocedía, mientras Cora abandonaba el flanco y Aricia luchaba sin coordinación. Los oficiales latinos gritaban órdenes contradictorias, y muchos soldados huían hacia las colinas cercanas. Roma no solo resistía, aplastaba. Cada avance era acompañado por un grito de victoria y un redoble de tambores. En ese momento, Valerio lanzó su caballería en carga descendente desde la colina. El impacto fue brutal. Los restos del ejército latino fueron barridos como hojas al viento. Tarquinio intentó reorganizar su escolta personal, pero la desbandada ya era general. La batalla estaba decidida. Roma no solo había ganado, había sobrevivido a su prueba más temida. Los Dioscuros desaparecieron tan repentinamente como habían llegado, sin dejar rastro alguno. Los soldados romanos, en silencio, miraban al cielo, aún incrédulos ante lo que habían presenciado. Ese día, algo más que una victoria había nacido en el lago Regilo, había nacido una leyenda. Tras la victoria, Roma no celebró con exceso. Sabían que habían ganado algo más que una batalla, habían asegurado su derecho a existir como república libre. El dictador Manius Valerio Máximo renunció al poder apenas concluyó el conflicto, cumpliendo su mandato con honor. Ese gesto fortaleció aún más la autoridad moral de la República frente a quienes temían un nuevo rey disfrazado de Salvador. El Senado ordenó investigar los hechos ocurridos durante el combate, especialmente la aparición de los jinetes brillantes. Los informes coincidían, nadie los conocía, nadie los vio después, pero todos los habían presenciado combatiendo. Roma no dudó. Se decretó que habían sido los Dioscuros, Castor y Pollux, descendidos del cielo para salvar a la ciudad. En agradecimiento, se juró construir un templo en su honor justo en el corazón del foro. Ese templo, de hecho, se convirtió durante siglos en un símbolo del poder divino que protegía a Roma. A nivel político, la victoria en el lago Regilo supuso el fin definitivo de la amenaza monárquica en el mundo romano. Tarquinio el Soberbio murió poco después, sin trono, sin aliados, olvidado por los suyos y despreciado por los romanos. La Liga Latina, humillada, firmó tratados que colocaban a Roma como fuerza dominante del Lacio.
No hubo destrucción sistemática, pero sí una vigilancia férrea sobre sus antiguos aliados. Las tropas victoriosas recibieron tierras, honores y reconocimiento popular por haber salvado la ciudad. El relato de la batalla fue transmitido oralmente por generaciones, mezclando hechos reales con misticismo y devoción. Incluso los escépticos reconocían que la aparición de los dioses había unificado al ejército en su momento más crítico. El relato fue usado en ceremonias religiosas, en juramentos militares y en discursos políticos durante siglos. Regilo no fue solo una victoria, fue el nacimiento del concepto de Roma protegida por lo divino. Y esa idea acompañaría a la República, y luego al Imperio, como parte central de su identidad sagrada. Porque Roma no vencía solo con espadas. Vencía con fe, con símbolos, con memoria. ¿Y vos? ¿Crees que los dioses realmente pelearon por Roma ese día? Cada día subimos una nueva batalla romana, contada como nunca antes. Hasta pronto, generales, nos vemos en el próximo combate.